¿Qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Hola, doctor. Buenos buenos días. días, escucha. Bueno, vamos a continuar. Ayer habíamos comentado acerca de la aorta. Hablamos de una aorta ascendente, de un callado de la aorta, de una aorta descendente. Vimos la parte torácica, ramas parietales, ramas viscerales y todas las arterias del miembro superior. Y ahorita vamos a ir por la parte de abajo a la aorta abdominal y luego vamos a entrar a las hipogástricas, ilíacas externas y nos vamos a extender hasta la punta del pie. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a las clases pasadas? Sí, yo tengo una duda, doctor. Ayer dio las porciones de la arteria axilar, pero no entendí bien cuál era el músculo. Es que la primera porción va desde el borde externo de la primera costilla, o sea, del axilar, va del borde externo de la primera costilla al borde interno de ¿qué músculo? Pectoral menor. Del pectoral menor. Y ya la segunda porción va entonces del borde interno del pectoral menor al borde externo. Sí. Y la tercera porción va del borde externo del pectoral menor al borde inferior del redondo mayor. Está bien, es correcto. Está bien. Ah, ok. Gracias, doctor. Y es lo mismo que ocurre a nivel de la subclavia, pero con el músculo escaleno anterior. Del origen al músculo es la primera, por detrás del músculo la segunda y por fuera del músculo hasta el borde externo de la primera costilla es la tercera. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor, a mí no me quedó muy claro la circulación en el embrión. En el embrión. ¿Cómo en el embrión? ¿Qué no Bueno, te es quedó? que en la clase que dejó nada más la grabación, puso una lámina del néter de un bebé de un Ajá, recién nacido. sí. No sé si podría dar una Pero explicación rápida. ¿qué no entendiste? O sea, ¿qué parte no entendiste? ¿Qué no entendiste? Sí, cómo era el intercambio en el corazón por el foramen. Ujú. Ok. Vamos a ver. Esto. Sí, Eso es lo que... doctor. Para empezar, la circulación fetal está modificada en colores porque todo está invertido. Por ejemplo, el cordón umbilical presenta dos arterias que están en color azul, que traen sangre desoxigenada, y una vena que está en color rojo porque trae una sangre oxigenada. Entonces, desde acá tenemos todo lo inverso, como pasa con el tronco de la pulmonar y las venas pulmonares. ¿Está bien? Ok. El pulmón fetal no está funcionando. Lo que está funcionando como pulmón es la placenta. La placenta es donde ocurre el intercambio de dióxido de carbono, oxígeno y todo, y por lo tanto el pulmón no está funcionando. La circulación buena que lleva el oxígeno sale a través de la vena umbilical, entra a través del ombligo, se va dirigiendo hacia el hígado, ¿correcto? Y luego sigue hasta que alcanza la vena cava inferior, se mete a lo que es la aurícula derecha, y aquí normalmente pasa la mayor parte a través de este agujero oval al ventrículo izquierdo porque los pulmones no están funcionando. Una mínima cantidad viene al ventrículo, se escapa normalmente por el tronco de la pulmonar y la mayor parte pasa a través del conducto arterioso hacia lo que es la aorta porque no están funcionando los pulmones. Y luego de aquí viene directamente la aorta, ¿verdad? Que viene todo su trayecto directamente hacia abajo, ¿de acuerdo? Y esto nos trae las arterias umbilicales obliteradas y luego las arterias, la división de la aorta en ilíacas primitivas, perdón, y luego ilíaca interna, ilíaca externa, y estas ilíacas nos llevan nuevamente con dos arterias,
¿verdad? Umbilicales que llevan sangre desoxigenada para llevarla directamente a la placenta y volver a hacer todo el proceso de entrada por la vena, pasando por el hígado, pasando por la cava, pasando por el corazón, pasando a la aurícula, pasando al ventrículo, a la circulación general, y lo poco que se pueda filtrar pasa por el tronco de la pulmonar y la mayor parte se desvía por el conducto arterioso para luego regresar aquí a la aorta, de tal manera que los pulmones no están funcionando. Eso es lo que ocurre. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a ver ahorita la parte del abdomen para que veamos algunas diapositivas y poder integrar las ramas de aquí del abdomen. Y para eso, pues obviamente nos vamos a ir para el abdomen. Nos vamos en abdomen y nos vamos a ir directamente a donde están los vasos sanguíneos. Aquí los tenemos. Si nosotros eliminamos todo el proceso de vísceras que tiene aquí el abdomen, podríamos ver que se encuentra un músculo psoas cortado, pso, cuatra y dico, pso, cuatra. Son los elementos de la pared abdominal posterior, donde está el diafragma, donde está la columna lumbar, el psoas de cuadrado y el transverso. Pero al mismo tiempo vemos una entrada de la aorta torácica a la aorta abdominal, que eso ocurre en T12. Vemos a las primeras ramas que se distribuyen por debajo del diafragma. Son ramas parietales, que vienen siendo las diafragmáticas inferiores o frénicas inferiores. Y luego vemos a los lados la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, que son 5 pares de arterias a cada nivel medular vertebral. Y como son 5 vértebras, son 5 pares de arterias lumbares. Luego llegamos por primera vez a los músculos ilíacos y aparece la división en L4 de las ilíacas primitivas y una vértebra más abajo, ya sea a nivel de lo que es el disco lumbosacro o a nivel de la unión de L5 a S1, viene otra división con una ilíaca interna que es la arteria visceral, la arteria más importante de la pelvis verdadera, y otra que sigue su dirección hacia abajo, dirigiéndose hacia el ligamento inguinal, en donde al salir se convierte en femoral, ¿sí? Entonces, esta arteria tiene diafragmáticas inferiores, 5 pares de lumbares, las ilíacas primitivas y su última arteria, que es la sacra media, que viene en sentido posterior y al mismo tiempo anterior a la concavidad sacra. ¿Está bien? Pero además existen unas arterias que van a los riñones que se llaman renales, otras arterias que van a las gónadas que se llaman gonadales, que se llaman espermáticas y van al testículo, y se llaman ováricas cuando se va al ovario, ¿sí? Pero además existe normalmente un tronco celíaco que se encuentra acá, que no han visto qué es, y se encuentran unas arterias que van a la glándula suprarrenal que se llaman capsulares medias, que son las que están de aquí para aquí. Y entonces vemos que las capsulares son 3, y vemos una que viene directamente de la aorta, que esa es la media. Vemos una que viene de la renal y se va hacia arriba, que es la glandular o suprarrenal inferior, que es la capsular media, y esta que está acá es la diafragmática inferior, que da la capsular superior con un montón de ramitas hacia la parte superior de la glándula suprarrenal. Entonces, hay 3 capsulares con orígenes diferentes. La superior de la diafragmática inferior, la media de la aorta y la inferior de la renal, y su mnemotécnico es di-arena. Di de diafragmática, que da la superior, la A de la aorta, que da la media, y rena de la renal, que da la inferior. Así que la glándula suprarrenal tiene una triple irrigación. Se ve un tronco celíaco con 3 vasos, se ve la arteria renal, la mesentérica superior, las arterias gonadales, los pares de lumbares, la mesentérica inferior, la bifurcación de lo que es la aorta, que ahorita vamos a ir dictando todo esto. Entonces hay ramas parietales para las paredes del abdomen y ramas viscerales para las vísceras del abdomen. Si va al riñón, pues se tendrá que llamar renal. Si va a la glándula suprarrenal, se llamará suprarrenal. Si va al estómago, se llamará gástrica. Si va al hígado, se llamará hepática. Si va al vaso, se llamará esplénica. Si va al páncreas, pancreática. Si va al útero, uterina. Si va al ovario, ovárica. Si va a la trompa, tubárica. Si va a la vejiga, vesical. Si va al recto, pues rectal o hemorroidal. Y de acuerdo a la víscera a la cual van a irrigar, reciben su nombre. ¿De acuerdo? Entonces, la aorta abdominal se extiende de T12 a L4
como la parte inferior caudal o subdiafragmática de la aorta descendente. Y tiene para su estudio ramas que son parietales, como tenemos acá, diafragmáticas, lumbares, ilíacas primitivas y sacra media, de diafragmáticas, luz de lumbares y de ilíaca primitiva y S de sacra media. Hacen un mnemotécnico de dialumis, donde dia es diafragmática inferior, lu es lumbares, que son 5 pares, ¿sí? Y luego la I es ilíacas primitivas y la S es sacramedia, dialumis, ¿correcto? Son las ramas parietales de la aorta abdominal, ¿sí? Y luego vamos a ver que las ramas viscerales se dividen en pares y en impares. Y las impares son las anteriores o ventrales, como esta y como esta, que el mnemotécnico es tromeme, que es tronco celíaco, mesentérica superior y mesentérica inferior. Tronco celíaco, mesentérica superior y mesentérica inferior. Y caregeni significa las capsulares medias, ¿sí? Renales y geniconadales, caregeni, son las pares, ¿verdad? Haciendo un mnemotécnico de tromeme, caregeni, haciendo todas las ramas viscerales. Vamos a repetirlas. Las ramas parietales de la aorta abdominal incluyen 1. Diafragmáticas inferiores. 2. Lumbares, entre paréntesis 5 pares. 3. Ilíacas primitivas. 4. Sacra media. Vamos a subrayar dia de diafragmáticas inferiores. Lum de lumbares. La I de ilíacas primitivas y la S de sacra media, sacando el mnemotécnico de dialumis. Estas son las ramas parietales de la aorta abdominal. Y las ramas viscerales se dividen en pares e impares, ¿sí? Incluyen las impares, las de localización ventral, que son 1, tronco celíaco, 2, mesentérica superior, 3, mesentérica inferior, ¿sí? Entonces subrayamos tro de tronco celíaco, me de mesentérica superior y me de mesentérica inferior, haciendo el mnemotécnico de tromeme. Y las pares, que son laterales, correcto, incluyen a las capsulares medias, ¿sí? A las renales y a las genitales o gonadales. Y vamos a subrayar CA de capsular media, RE de renales y GENI de genitales o gonadales, haciendo un mnemotécnico de caregeni. El total de las arterias de aquí del abdomen entre los viscerales y las parietales es que las parietales nada más incluyen a las dialumis, que son diafragmáticas, 5 pares de lumbares, ilíacas primitivas y sacra media, y las viscerales se dividen en impares y en pares, ventrales y laterales. Las anteriores, que son ventrales, que son impares, es tromeme, tronco celíaco, mesentérica superior y mesentérica inferior, y las laterales es capsulares medias, renales y genitales o gonadales, haciendo un mnemotécnico de tromeme, caregeni para las ramas viscerales. Puntos importantes. La aorta abdominal se convierte en abdominal a partir de T12. ¿De acuerdo? La primera rama que emite esta aorta cuando entra es la diafragmática inferior. La ubicación del tronco celíaco es entre T12 a L1. La arteria mesentérica superior y las renales están a la altura de L1. La bifurcación de la aorta se encuentra a la altura de L4. La aparición de la mesentérica inferior puede estar entre L2 y L3 a 3.75 centímetros por arriba de la bifurcación de la aorta abdominal. Es la arteria mesentérica inferior. Nace a 3.75 centímetros por arriba de la bifurcación a la altura de L2 a L3. ¿Está bien? Todo bien, doctor. Tomando en cuenta esas arterias, estas no son todas, ¿sí? El tronco celíaco tiene 3 ramas, que luego vamos a ver,
que es Che, coronaria estomáquica, hepática, esplénica, que la coronaria estomáquica tiene sus ramos esofágicos y sus ramos gástricos, y luego vamos a hablar de cada una de las ramas, de lo que es la mesentérica superior, la mesentérica inferior, la hepática, que tiene su pilórica, su gastroduodenal, su rama derecha, su rama izquierda, la esplénica, que tiene ramos pancreáticos, ramos esplénicos, gastrohidroica izquierda y gástricos cortos. Todo eso lo vamos a ir detallando. Lo que me interesa ahorita son las arterias principales, porque no hemos visto digestivo todavía, para la ubicación de decir que la mesentérica, el tronco celíaco es considerada la arteria del intestino anterior. La mesentérica superior es la arteria del intestino medio y la mesentérica inferior es la arteria del intestino posterior. Pregunta, ¿ya saben ustedes qué es un intestino anterior, un intestino medio y un intestino posterior? Solo No, doctor, no, pero doctor. supongo que debe ser lo mismo que, por ejemplo, la división del mediastino. O sea, debe ser por la ubicación que deben de tener y obviamente tienen que contener pues diferentes cosas. Pero ¿cómo? Más o menos, ¿cómo quedaría? Eh, la verdad no se lo vengo manejando. O sea, de que no sé, no he leído nada de digestivo, doctor. Bueno, en realidad no es culpa de ustedes, lo que pasa es que pues todavía no hemos llegado a esa parte. Vamos a suponer que yo meto un alimento a la boca, hago mi movimiento de masticación, formo un bolo alimentario, está en el dorso de mi lengua. Los músculos de la lengua se encargan de hacer movimientos, proyectando la lengua hacia arriba al paladar y desplazándola en sentido posterior. Pasa el alimento por el istmo de las fauces y va directamente como si fuera un balón a la canasta, en este caso, a lo que es la bucofaringe. Y normalmente inicia un descenso para poder entrar por la vía digestiva, porque es un alimento sólido y no es aire que va a entrar por la vía respiratoria. Y de aquí pasa al esófago y empezarán sus movimientos peristálticos y la gravedad ayudará a que este alimento caiga hasta el estómago. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, doctor, Sí, todo doctor. bien. A nivel del estómago, esta estructura que cae, que se llama bolo alimentario, sufre una destrucción de todos sus componentes a su mínima expresión. Los elementos principales que trae cualquier alimento serán los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Y yo digo, los carbohidratos, su mínima expresión, ¿cuál será? Son los sacáridos, ¿no? Los monosacáridos, ¿sí? Los lípidos, Ácidos grasos. ácidos grasos, muy bien. ¿Las proteínas? Aminoácidos. Aminoácidos. Los Aminoácidos. aminoácidos. Todo este alimento que ha sido destruido por el ácido clorhídrico que tiene el estómago hará que vayan siguiendo movimiento hacia lo que es el píloro y cada 20 segundos el píloro se cierra y luego se abre para permitir el paso de pequeños fragmentos de tejido alimentario que son acompañados de un poco de moco que protege el alimento y al mismo tiempo también de ácido clorhídrico. ¿Hacia dónde van a parar? Hacia el cuerpo del estómago. No, Hacia ya el están en el duodeno. estómago, están pasando por el píloro. ¿A dónde van? El duodeno. Al duodeno, entonces continúan por sus 4 partes del duodeno, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, y ahora ¿dónde siguen? Al yeyuno. Y sigue como 2, 3 metros más y luego pasa a lo que es el ilion, que es el intestino distal, y finalmente ¿a dónde llega? Es Al el... ciego. Anda. El ilion distal llegará al ciego en la unión iliocecal y luego de aquí empezará todo el movimiento que va llevando el contenido a lo que es el colon ascendente, el transverso, el descendente, el colon sigmoide, el recto, conducto anal y el ano. ¿Está bien? ¿Qué pasó, Marco? Entonces, para tener una idea, ¿sí? Vamos a poner nada más la definición de los intestinos para que luego pongamos las arterias respectivas y las podamos describir como debe de ser y de qué manera las ramas de esas arterias se encargan de cubrir la irrigación de todos los componentes del intestino anterior, medio y posterior. El intestino anterior se inicia en la boca, vamos a empezar con el intestino anterior, y termina
en la mitad superior del duodeno, es decir, en la mitad proximal de la segunda porción del duodeno. Hasta ahí termina el intestino anterior. A partir de la quinta semana embrionaria, se inicia el desarrollo de unas yemas a este nivel que van a originar el hígado, el páncreas y el vaso. Quiere decir que estas glándulas son anexas del intestino anterior y por lo tanto la arteria del intestino anterior se encargará de dar una que irrigue al hígado, la hepática, una al vaso, la esplénica y otra a las páncreas pancreáticas. ¿Está bien? Repitiendo, el intestino anterior se inicia en la boca, termina en la mitad superior del duodeno, en la mitad proximal de la segunda porción del duodeno y normalmente a partir de la quinta semana se forman unas yemas que dan origen al hígado, al vaso y al páncreas. Todo esto está irrigado por la arteria del intestino anterior conocida como tronco celíaco y por lo tanto el tronco celíaco se encargará a través de sus ramas de ir irrigando todos los componentes del intestino anterior. Listo. El intestino medio se inicia en la mitad distal del duodeno, o sea, la mitad del duodeno. En la mitad distal de la segunda porción del duodeno, seguirá por la tercera, por la cuarta, por el yeyuno, por el ilion, por el ciego, por el colon ascendente, el colon transverso, y en la unión de los dos tercios proximales con el tercio externo, allá va a terminar el intestino medio en los dos tercios proximales del colon transverso. Vamos a resumirlo. El intestino medio se extiende desde la mitad inferior del duodeno hasta la unión de los dos tercios proximales con el tercio externo del colon transverso. Se llama intestino medio. Y el intestino posterior es aquel que incluye el tercio externo del colon transverso hasta el ano. La arteria del intestino anterior es el tronco celíaco. La arteria del intestino medio es la mesentérica superior y la arteria del intestino posterior es la mesentérica inferior. ¿Está bien? Doctor, de la superior, digo, de la anterior, dijo que era el tronco celíaco, ¿verdad? Sí. Del intestino medio es la mesentérica superior y del intestino posterior es la mesentérica inferior. Y si ustedes se fijan, Kevin, de los tres intestinos, el anterior, el medio y el posterior, ¿cuál de esos intestinos se encuentra a la derecha del abdomen? El anterior, doctor. ¿El anterior? Pues sí, incluye como anexo al hígado, supongo que sí. Pues sí, Ajá. anterior. Ok, entonces una parte está prácticamente allá del intestino anterior, el hígado. Ajá. Y por ejemplo, el yeyuno, el ilion, el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, ¿dónde está? Ok. Una parte del yeyuno está en la parte o sea, creo que la mayoría está en la parte derecha, excepto el colon transverso, que una mitad va a estar en la parte izquierda. Porque Entonces, va el intestino medio es el que ocupa el lado derecho de tu abdomen. Sí es cierto que el hígado está a la derecha, pero la mayor parte del intestino medio va a estar a la derecha, como casi todo el intestino posterior va a estar a la izquierda. ¿Está bien? Ok, profe, gracias. Tomando en cuenta esto, podemos sacar con lógica la dirección de las arterias mesentérica superior y mesentérica inferior. La mesentérica superior, como va a ser la arteria del intestino medio, se proyectará hacia adelante y a la derecha. En cambio, la mesentérica inferior, como va a ser la arteria del intestino posterior, se proyecta hacia adelante y hacia la izquierda. ¿Correcto? No es adivinanza, es una lógica.
Seguimos. Las arterias que nosotros tenemos a la altura de L4, después de haber visto ahorita dialumis, que son las ramas parietales, después de haber visto tromeme, que son las ramas viscerales impares, caregene, las ramas viscerales pares y laterales, ¿sí? Y más o menos ver dónde se encuentran. Ahora nos toca la bifurcación de esta aorta a la altura de L4. Y podemos ver a la última ramita, que viene siendo la sacra media, junto con las ilíacas primitivas. Vamos a ver qué pasa con las ilíacas primitivas. Las ilíacas primitivas, una vértebra más abajo, se vuelven a dividir en ilíaca interna o hipogástrica, que se mete a la pelvis verdadera, y la ilíaca externa, que se va en dirección a lo que es el ligamento inguinal para convertirse en femoral o crural tan pronto como pase este nivel. ¿Hasta allá sí está bien? ¿Correcto? Sí, doctor. La ilíaca externa, correcto, vean qué va a hacer, viene y vean qué pasa con esta rama y con esta rama, ¿sí? Esta rama está rodeando a la cresta ilíaca, tiene forma de semicírculo y se llama circunfleja ilíaca profunda, o será superficial. ¿Es superficial o profunda? Profunda. ¿Alguien podría así palparse su fosa ilíaca derecha y poder palpar desde aquí a la cresta ilíaca? Nadie. Puedes palpar tu cresta ilíaca por la parte posterior, pero de aquí adelante para llegar acá atrás no lo vas a palpar jamás. Así que esta es una zona profunda y entonces vamos a encontrar que hay una arteria que sube, que se va a anastomosar con la epigástrica que estaba por acá arriba, y esta se llama epigástrica inferior, se va a anastomosar con la superior en la vaina del recto, y esta se llama epigástrica inferior profunda, y esta se llama circunfleja ilíaca profunda. Las ramas de la ilíaca externa son 1, epigástrica inferior profunda, 2, circunfleja ilíaca profunda. Subrayamos epi de epigástrica y circum de circunfleja, y el mnemotécnico es epicircum. ¿Listo? Y entonces a nivel de la pelvis, vamos a encontrar a la arteria principal de la pelvis verdadera que se llama hipogástrica o ilíaca interna. Y esta hipogástrica va a tener ramas parietales y va a tener ramas viscerales. O sea, ¿qué vísceras hay dentro de nuestra pelvis? Pues en el caso de las mujeres, ovarios, trompas, en el caso de los... Entonces, si están los ovarios, pues va a haber arterias ováricas, si están las trompas, arterias tubáricas, ¿qué más? En el sistema genitourinario. Ajá, ¿cuál? Vejiga. Va a haber vesicales, ¿qué más? ¿Va a estar el recto y el ano? Uterinas. Rectales, ajá, ¿qué más? Las gonadales. Gonadales. Las gonadales están, en el caso de la mujer, están dentro de la pelvis, en caso de la mujer están en la bolsa escrotal, en caso del hombre, perdón. Bueno, entonces, si tenemos una vejiga, serán vesicales. Si tenemos una próstata, serán prostáticas. Si tenemos un recto, serán rectales. Si tenemos un útero, pues uterina. Si es vagina, vaginales. Si es trompas, tubáricas. Si son ovarios, ováricas. ¿Está bien? Entonces quiere decir que las ramas viscerales de la aorta, de la hipogástrica, pues van a salir muchas de las ramas que acabo de decir. Y también hay las ramas parietales que van a la pared de la pelvis. ¿Está bien? Por ejemplo, va a haber nuestra arteria, vean esta arteria que sube, ve acá, sube, y esa arteria se va hacia la región lumbar y se va a la cresta ilíaca para anastomosarse con la otra circunfleja ilíaca profunda. Y entonces esta arteria se llama iliolumbar porque da una rama ilíaca, ¿sí? Y una rama lumbar ascendente, iliolumbar. ¿Está bien? Pero hay una que viene de aquí,
y viene a los lados del sacro, y otra que viene de aquí, a los lados del sacro, en lo que se llama sacra lateral, ¿correcto? Aquí está la sacra lateral y sacra lateral que se anastomosan con la sacra media, ¿sí? Luego existen otras que se dirigen hacia atrás, que son las glúteas superior e inferior, ¿sí? Y luego va a haber otra que se va a la pelvis, que se llama pudenda interna, otra que se va a la gorda obturatriz, etcétera. Ahorita vamos a decir el mnemotécnico de las arterias que están acá. Aquí el sistema venoso. Y ahora vamos a la pelvis, donde también lo debemos ver. Aquí vemos a la vejiga, aquí vemos al útero, aquí vemos la trompa, aquí vemos el ovario, aquí vemos el fondo de saco de Douglas, el recto. En este caso está el varón, la vejiga y el recto. No hay prácticamente vagina ni útero. Acá sí existe útero cortado. Y estamos viendo un ligamento que viene por acá a los lados del cuello. Se llama ligamento cervical lateral de McEnroth. Se ve una arteria que está llegando al útero, que es la arteria uterina. Y se ve por debajo a esto que es el uréter. ¿De acuerdo? Entonces, que está yendo debajo de este ligamento para alcanzar a la vejiga, ¿correcto? Entonces, el uréter pasa debajo del ligamento cardinal de McEnroth. Y este sitio donde pasa el uréter debajo del ligamento de McEnroth se llama túnel de Meigs, M-E-I-G-Z, Meigs. Aquí se puede ver 1, 2, 3 músculos. ¿Qué es esto? Es el Es el- oblicuo externo, oblicuo interno y el transverso. Muy bien. ¿Qué será esto? los rectos del Recto del abdomen. abdomen. Los rectos del abdomen. ¿Cómo se llamará esta fascia que revista el transverso? Peritoneal, Fascia transversalis, ¿sí? Y luego van a haber dos capas más, que es el tejido conectivo, está el peritoneo y el peritoneo parietal, ¿sí? Muy bien. Este es un paso muy importante. Aquí está el ligamento de McEnroth, aquí lo tienen separado todo para que vean ustedes. La arteria uterina está pasando por encima del ligamento de McEnroth, el uréter debajo del ligamento de McEnroth en el túnel de Meigs, como podemos ver acá. Úteros anexos. ¿Una pregunta? Bueno, entonces a nivel de lo que es las arterias de la pelvis, quedamos que a la altura de L5 se dividía lo que era la ilíaca primitiva en ilíaca interna y ilíaca externa. Hablamos de la ilíaca externa, se dirige hacia el ligamento inguinal y antes de salir emite dos ramas, epigástrica inferior profunda, circunfleja ilíaca profunda, y su mnemotécnico era epicirco. Sí lo subrayaron, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Y ahora vamos a hablar de las ramas, ¿verdad?, de la ilíaca interna o hipogástrica, que la noten, ramas de la ilíaca interna o hipogástrica. Se dividen en ramas parietales y ramas viscerales. Y vamos a empezar ahorita con las ramas parietales. Número 1. Ilio lumbar, que se divide en rama lumbar e ilíaca. Se divide en rama ilíaca y lumbar. Se acabó. Número 2. Sacra lateral, que se anastomosa delante del recto con la sacra media. Glútea superior e inferior.
Punto y seguido. La glútea superior es la rama de mayor calibre de la hipogástrica. Es un punto de referencia en cirugía oncológica para ligar las hipogástricas en caso de hemorragia y se efectúa siempre por debajo de la arteria glútea. Dos cosas importantes de la arteria glútea superior. Es la rama de mayor calibre de todas las arterias de la pelvis. Y es un punto de referencia en cirugía oncológica para ligar la hipogástrica por debajo del origen de esta arteria en los casos de hemorragia importante. ¿De acuerdo? Luego, la glútea inferior, porque dijimos glútea superior e inferior, ¿está bien? La glútea inferior emite una rama descendente que participa en la anastomosis crucial. Luego vamos a ver qué es la anastomosis crucial. Abajo de estas arterias, porque dijimos la ilio-lumbar, la sacra lateral, las glúteas superior e inferior, abajo de ellas vamos a pasar la isquiática. Emite la arteria satélite del nervio ciático. Doctor, Siguiente. Pudenda interna es la arteria principal del periné. Y sus ramas son dos puntos y aparte, si no nos vamos a confundir, vamos a dejarlo pendiente. Ya pusieron la isquiática y abajo pusieron la pudenda interna, ¿está bien? Y finalmente la obturatriz, ahí abajo, obturatriz, cuyas ramas son dos puntos y aparte, o sea, lo dejamos pendiente. Ahorita lo vamos a poner. Subrayamos la I de iliolumbar, la S de sacrolateral, la G de glútea, la I de isquiática, la P de pudenda interna y la O de obturatriz. ¿Y cómo dice el mnemotécnico? Isquipo. 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 Isquipo son todas las arterias que representan las ramas parietales de la hipogástrica. ¿Está bien? Quedaron pendientes unas ramas allá abajo. Y ya las vamos a poner ahorita. La pudenda interna emite las siguientes ramas, dos puntos y aparte. 1. Perineales superficiales. 2. Perineales profundas. 3. Con B chica, vulvares. 4. Cavernosas. 5. Dorsal del pene o del clítoris. 6. Hemorroidal inferior. 7. Arteria uretral. 8. Arteria labial o escrotal. Arteria labial o escrotal. Vamos a subrayar P de perineales
superficiales. P de perineales profundas. Bu de vulvares. K de cavernosas. Dor de dorsal del pene. HE de hemorroidal inferior. Uretro de uretral. Y labial. ¿Cómo dice el mnemotécnico? Pepe Pepe Bucador Pepe Uretro. Bucadore uretrolabial. Dice Pepe Bucadore uretro labial. Pepe, perineales superficiales, perineales profundas. Bucadore es vulvares, cavernosas, ¿está bien? Dorsal del pene o del clítoris. Hemorroidal inferior. Uretro, el uretral. Labial es la labial huestrotal. Esas son las ramas parietales de la hipogástrica. ¿Correcto? Profe, ¿son las Doctor, parietales serían de la hipogástrica o del las ramas de la pudente interna, ¿no? ¿Perdón? Son las ramas de la Serían las pudenda ramas de interna, la ¿no? pudente interna. Perdón, sí, de la pudenda interna. Sí, de la pudenda interna, es correcto. No de la hipogástrica, de la pudenda interna. Ya vimos las ramas parietales de la hipogástrica que dijimos isquipo, ¿está bien? Y luego, como se quedaron pendientes la pudenda interna y la obturatriz, son las que estamos mencionando, ¿está bien? Son ramas de la pudenda interna. ¿Está bien? Sí, doctor. Sí, está bien. Ok, por último, que quedó pendiente de las anteriores, es la arteria obturatriz. ¿Está bien? Sus ramas son, 1, musculares, 2, nutricias, cutáneas. 2, cutáneas. 3, nutricias. Cuatro, rama púbica. 5, A, anterior y posterior. Rama anterior y posterior. Y la posterior emite un ramo acetabular. Subrayamos mus de musculares, Q de cutáneas, nutri de nutricias, pu de rama púbica, y las ramas, la A de anterior y la P de posterior. El mnemotécnico dice muscunutripu AP, musculares, cutáneas, nutricias, rama púbica y rama anterior y posterior, y la rama posterior nos da un ramo acetabular. ¿Está bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos a hacer un pequeño repaso antes de seguir. Quedamos nosotros de que la aorta termina en T12 y se inicia la parte caudal de la aorta descendente que se llama aorta abdominal, que termina a la altura de L4. A ese nivel termina con ilíacas primitivas y una vértebra más abajo se vuelve a dividir en ilíaca interna o hipogástrica, que es la arteria principal de la pelvis verdadera, y la ilíaca externa, que va a tener un papel importante al dirigirse hacia el ligamento inguinal y convertirse en femoral tan pronto como pase por debajo de este nivel. Esta aorta va a tener para su estudio ramas parietales y viscerales. Las ramas parietales incluyen dialumis,
diafragmáticas inferiores, sofrénicas inferiores, lumbares, que son 5 pares, ocasionalmente la quinta par, en vez de que nazca de la aorta, nace de la sacra media posterior, y luego tenemos 5 pares de lumbares, las ilíacas primitivas y la sacra media. Esas son las ramas parietales de la aorta abdominal. Y las ramas viscerales se dividen en pares e impares. Los pares son laterales, las impares son anteriores o ventrales, las impares estromeme, troncocelíaco, mesentérica superior y mesentérica inferior, y las pares y laterales, caregeni, capsulares medias, renales, genitales o gonadales. ¿Está bien? A nivel de lo que es la región de la pelvis, tenemos una ilíaca externa que nada más emite 2 ramas antes de que se convierta en femoral, epicircum, epigástrica inferior profunda, que se va a anastomosar con la epigástrica superior para formar un puente entre la subclavia por arriba con la arteria ilíaca externa por abajo. Y luego vamos a tener la otra, que es la circunfleja ilíaca profunda, que se va a anastomosar sobre la cresta ilíaca, también con otra de las que vienen atrás, que es una rama ilíaca de la iliolumbar, que es la primera rama que vimos de isquipo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Doctor, todo esto sucede después de L4, o sea, o a la altura del L4. ¿Qué cosa? O sea, las ramas de, pues de las primitivas y, o sea, la interna y la externa comienzan a dar sus ramas a la altura del L4. No. Recuerda que a la altura de L4 termina la aorta para ilíacas primitivas, ¿sí? Y una vértebra más abajo, en L5, viene la hipogástrica y viene la ilíaca externa. Y la hipogástrica se mete a la pelvis y dentro de la pelvis emite ramas viscerales y parietales, que ya vimos las ramas parietales, que era isquipo, donde estaba la iliolumbar, la sacra lateral, la glútea superior e inferior, la isquiática, potente interna y obturatriz. ¿Correcto? Sí. Entonces todo esto sucede a partir de L5, o sea, a partir de L5 Sí, sucede ya todo esto. está más abajo, claro. Está más abajo, está dentro de la pelvis. Ok, gracias. Eso. Bueno, entonces, las ramas parietales, ya las dijimos. Y ahora vamos a las ramas viscerales de la hipogástrica, que es lo único que nos falta en esta región. Las ramas viscerales incluyen, número 1, hemorroidal media. 2, umbilical obliterada. 3, vesical superior. 4, vesical inferior. 5, arteria del conducto deferente o vesículo diferencial. Uterina, 6, y vaginales, 7. Entonces, en este mnemotécnico, que son las ramas viscerales, vamos a subrayar HE de hemorroidal media, UM de umbilical, BE de vesical superior, DE de vesical inferior, CON de conducto deferente, la U de uterina, VA de vagina, S del final de vaginales. ¿Está bien? ¿Cómo dice el mnemotécnico? Un bebé con uvas. Un bebé con uvas, así es. Un bebé con uvas es hemorroidal media, la umbilical obliterada, la vesical superior, la vesical inferior, ¿sí? El conducto deferente o vesículo diferencial a la arteria, uterina y vaginales. ¿Está correcto? Sí, doctor. El útero, ¿ustedes saben cuántas capas tiene? Tiene Tres, una ¿no? capa ¿Cuáles? endometrial,
tiene el miometrio y tiene el perimetrio. Muy bien. El mnemotécnico es mu-mu-se, 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 mucosa muscular y serosa. Mucosa o endometrio, muscular o miometrio y serosa, capa peritoneal o adventicia, que es lo mismo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Lo puede repetir, doctor? Disculpe, doctor, ¿cuál era la última capa? Mucosa muscular y serosa. Mucosa muscular y serosa. ¿Y cuál era el otro nombre para la serosa? Mucosa o endometrio, muscular o miometrio, y serosa, epimetrio, serosa o adventicia. Ok, gracias. Bien, ya vimos entonces ahorita las ramas parietales y viscerales de la hipogástrica. Y obviamente nos falta ver pues algunos detalles de la irrigación directamente sobre el útero, para ver cómo las arterias llegan, suben a los lados del útero, se dividen en arterias arcuatas o arqueadas anteriores y posteriores, luego unas radiadas, luego unas basales, luego unas espirales. Nos falta todavía, pero ahorita estamos yendo para tratar de irnos hasta la parte de abajo, que es la punta de los pies. Y ahora vamos a seguir nuestro descenso y luego veremos ramas de las ramas de todo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo bien. Ok. Hemos llegado hasta este punto de aquí, en donde la arteria ilíaca externa, ¿verdad? Se continúa acá abajito como femoral. Vean ustedes, es curioso. Si fuera transparente esto, estaremos viendo una rama idéntica a esta, solamente que esta se llama epigástrica inferior superficial y la otra se llama circunfleja ilíaca superficial, que es exactamente igual a las que vimos hace un momento, solamente que profundas. ¿Cuál de los vasos dará origen a los vasos superficiales y cuál a los vasos profundos entre la ilíaca externa y la femoral? Pues la ilíaca externa va a dar los vasos profundos y la femoral los superficiales. Muy bien. La ilíaca externa va a dar los profundos porque no podemos palpar el pulso de la ilíaca externa, pero sí podemos palpar fácilmente el pulso de la femoral que está debajo de la piel y sus ramas van a ser superficiales. Y ambas van a ser idénticas a los nombres, solamente que es una epigástrica inferior profunda y la otra epigástrica inferior superficial y la otra circunfleja ilíaca profunda y esta circunfleja ilíaca superficial. ¿Está bien? A este nivel, esta arteria emite una rama muy parecida a la que emite la arteria humeral. Recuerden que el humeral, su mnemotécnico era coconumu. ¿Qué es eso, Kevin? Era Coconumu, que era humeral, colateral superior y colateral inferior. Sí. Y ya no me acuerdo, profe. Nutricias musculares. Nutricias y Nutricias y musculares. musculares. Era lo más fácil que te faltaba. Humeral profunda. Coco, colateral cubital interna superior, colateral cubital interna inferior. Numo, nutricias y musculares. ¿Y sus ramas terminales cuáles son? Cubital y radial. Cubital y radial. Bien. Cubital y radial. Entonces, la humeral profunda es idéntica a esta femoral que está acá, que nos emite una femoral profunda. ¿De acuerdo? Pero también van a haber unas ramitas que vienen hacia la parte interna del muslo y hacia la parte externa de la región vulvar, que son las áreas pudendas o áreas íntimas, ¿correcto? Entonces, aquí va a haber pudenda externa superficial, pudenda externa profunda, ¿sí?
Vamos a tener una femoral profunda, que es esta. Unas musculares para todo esto. Y una ramita que vamos a encontrar acá abajo que se llama genicular descendente. ¿Por qué se llama genicular descendente? Va a la articulación de la rodilla. Claro, porque desciende a la articulación genu, a la rodilla. Genicular descendente. ¿Está bien? Ok, vamos a poner ahorita que aquí esta arteria femoral me recuerda a uno de los exámenes que defendimos a nivel nacional cuando un grupo de aquí de medicina fue a competir conocimientos de anatomía y me tocó a mí ser el representante del grupo. Y entonces me llamó mucho la atención que en ese concurso los muchachos estaban muy bien preparados y eso a los maestros les daba mucho gusto. ¿Cuál era la finalidad de nosotros como tutores? Hagamos de cuenta que voy a acompañar a Paulina, a Eddie, a Jenny, o 4 o 5 de ustedes, Kevin, o sea, los que se vienen a la mente. Es un equipo de 5 personas que representan al salón y que están dispuestos a dar todo por el salón. Y entonces el doctor, en este caso el de la experiencia, va a ir a defenderles a ustedes ante cualquier respuesta que no le quieran aceptar a ustedes o en un momento determinado, respuestas que signifiquen lo mismo, pero como no están en la clave, podrían darse las malas a ustedes. Entonces, empezaba el examen y competían, por ejemplo, México, en Jalisco, Cuernavaca, Baja California, y habían a veces hasta de 6 o hasta de 10 alumnos, salían las preguntas por la computadora y salían al frente y a veces aparecían dibujos y a veces aparecían imágenes que tenía uno que decir qué es lo que están poniendo con el puntero, si era, no sé, el núcleo del Eddie y el Westphal, o era quizá el salival superior, o cosas de ese tipo. Y entonces, recuerdo que previo a nuestro examen, a nuestros participantes, hubo un muchachito de Sonora que contestó acerca algo del hipotálamo, ¿sí? Y lo contestó perfecto, perfecto, porque él como estudiante dijo de que el hipotálamo era la región que se encontraba debajo del tálamo en sentido anterior, porque no era lo mismo que subtálamo, que en la parte posterior estaba en el espesor del mesencéfalo. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, para mí estuvo excelente la respuesta, o sea, estuvo perfecta, ¿sí? Y entonces el tutor le dijo, respuesta equivocada, o sea, respuesta que está mal, dijo. Y este muchacho tenía un representante, como todos tenían a sus representantes de grupo, que estaba sentado en el área de maestros con nosotros. Y vi que no lo defendió de nada, o sea, ni tampoco ningún maestro dijo nada. Y entonces agarré y levanté la mano y dije, en sí diga usted, ¿usted es el representante de Sonora? No, le digo, yo soy representante de Yucatán, de Mérida, le digo. Pero no tiene usted que defender nada. Aquí no tiene nada que ver qué se va a defender. Aquí se tiene que defender la respuesta correcta y la respuesta que dio este joven es perfecta. No, me gusta dispensar. No, el que me va a dispensar es usted. Porque si usted checa su computadora, ahí mismo en el libro de Snell, si usted ve un poquito atrás de ese tema que tiene, que lo visualizan otras respuestas de esta pregunta que usted está dando y la va a encontrar en otra hoja y le va a dar la puntuación adecuada a este muchacho. Lo que me extraña a mí, que su representante de Sonora, que está aquí sentado junto a mí, pues no esté avalando por él. Pero yo, aunque no sea yo representante de Sonora, a mí no me interesa si es de Sonora, si es de Veracruz, si es de Yucatán o de donde sea. Si la respuesta es correcta, para eso vienen a competir, honestamente. Lo checaron, lo vieron y obviamente me felicitaron varios a mí porque no tenía ni un motivo de defender a este muchacho. Pero a mí no me interesaba eso, me interesaba de que realmente era injusto que le estaban poniendo una respuesta mala de acuerdo a la clave, ¿sí? Bueno, terminando eso, entramos a presentar nosotros. Y habían 2 de la UNAM, 2, que estaban súper mega archidurísimos. Y yo digo, ¿de qué están hechos estos? O sea, estos tienen un nivel mío después de tantos años de estar en esto. Estos niños están en primer año y están, o sea, ¿qué les espera en un futuro a ellos? Están súper durísimos, ¿sí? Y resulta que entonces ellos contestaron lo de la arteria femoral, que
a nivel del conducto de Hunter, y otra pregunta también de la femoral, que la última arteria era la genicular descendente. O sea, preguntas un poquito difíciles que las contestaron muy fácilmente ellos. Bueno, pues el día de la graduación estábamos nosotros en una de las mesas con nuestros 5 participantes y 2 maestros, yo y uno de histología. Y entonces estábamos allá y se acercaron los 2 de la UNAM y me dijeron: doctor, ¿podemos tomarnos una foto con usted? Claro, me va a dar mucho gusto. A mí son excelentes alumnos. Y nos tomamos una foto y con la misma me preguntaron: doctor, ¿alguien se sienta acá? Pues creo que no, le digo, porque hay 5 lugares libres, pero creo que no, que yo sepa no. ¿Nos podemos sentar junto a usted para platicar mientras cenamos? Pues claro, le dije, claro que sí, me va a dar mucho gusto. Y se sentaron junto a mí. Y en ese momento les empecé a elogiar sus respuestas, que estaban durísimos. Y les dije que así como saben ustedes, así saben la anatomía de ustedes. Pues no tanto, doctor, me dijo uno de ellos. En verdad, o sea, sabemos, pero no sé, siento que usted nos está elogiando demasiado. Sí sabemos, pero no tanto. No, es que en verdad sí saben un montón, le digo. Por ejemplo, cuando ustedes contestaron la genicular descendente, cuando ustedes contestaron el conducto de Hunter, o sea, sí saben todo el trayecto, ¿no? O sea, que la arteria llega a la altura de lo que es el ligamento inguinal y se convierte en femoral, y que su primer compartimiento está a nivel de lo que es el suelo del triángulo de Scarpa, y luego está en el conducto de Hunter, y después pasa por el anillo del tercer aductor para dirigirse a la zona poplitea. Y me dice uno de ellos: ¿le puedo decir algo, doctor? No quiero que se ofenda. No, le digo, pero no sé qué me podría ofender. Lo que pasa, doctor, es que nosotros, sinceramente, nos gustó la forma como usted defendió previo a nosotros, al muchachito de Sonora que también pues tuvo premios en su participación. Yo creo que esa persona está más duro que nosotros, doctor. Pero ¿y ustedes? Nosotros normalmente estudiamos un montón, doctor, pero no tenemos asesoría. O sea, nosotros muchas veces nos dan las pruebas del examen para que nosotros podamos saber todas las respuestas. O sea, es algo que no es ético y por eso obtuvimos los primeros lugares, pero no es justo porque con lo que usted hizo, con ese muchacho que le defendió su respuesta y la calidad de respuesta del muchacho, nos damos cuenta que sí, efectivamente estudiamos, pero que no somos realmente lo que somos. ¿Sí me explico? Ah, pues sí, pues de todas maneras sigan estudiando ustedes. ¿Cuántas cosas descubres tú en un ratito? ¿Sí? En donde él no tenía por qué decir nada, pudo haber contestado o decir: doctor, no vacile, vamos a cenar, o al contrario, estamos muy a gusto con usted. No, él fue muy honesto y dijo lo que estaba pasando. Yo no se la pedí a él, yo no le dije nada a él. Yo pude haber discutido y decir: acá hay una chafa, aquí no se hace esto, no es correcto. O sea, todos se forman y participan para venir a competir aquí así honestamente, y aquí no es correcto que ellos tengan recursos previos a los demás, tengan ventajas ilegales para poder llegar a un premio, pero no, todo quedó en santa paz. Pero es para que se den cuenta cuántas cosas podemos nosotros aprovechar, analizar cuando razonamos las cosas. Y ahorita estamos en el área de razonamiento de esta arteria. Esa arteria femoral, vean ustedes cómo está totalmente superficial, ¿sí? Este es el punto donde el toro mete el cuerno y puede lesionar la arteria femoral. Es uno de los sitios más estratégicos de las lesiones accidentales en la tauromaquia, en donde se vuela la femoral y tiene que entrar un cirujano angiólogo para que pueda normalmente hacer la reparación de esta arteria y darle o permitirle la vida al paciente, porque es un sangradero horrible, es un vaso importante que se destruye cuando un cuerno lo destroza, ¿verdad? Hay que repararlo y actuar, pero inmediatamente. Si no, este paciente se nos cae con un choque hipovolémico por un exceso de sangrado. Y por eso en todas las áreas taurinas tiene que haber un quirófano de emergencia para cualquier cosa que se pueda presentar. La arteria sigue un trayecto oblicuo, fíjense muy bien, viene desde la zona de la región inguinal y viene hacia abajo y adentro en dirección al conducto de Hunter, en dirección al anillo del tercer aductor, inmediatamente por arriba del tubérculo del tercer aductor, y de allá normalmente se dirige hacia atrás para convertirse en poplitea. En pocas palabras, la arteria femoral se extiende desde el ligamento inguinal hasta el anillo del tercer aductor y tiene 3 recorridos para su estudio.
El primero en el suelo del triángulo de Scarpa, el segundo en el conducto de Hunter y el tercero a través del anillo del tercer aductor. ¿De acuerdo? Sus ramas de esta arteria femoral, cuyo trayecto es oblicuo, verá, antero-inferomedial es la dirección que tiene esto. Sus ramas son 1, ¿sí? Dice epigástrica inferior superficial. 2, circunfleja ilíaca superficial. ¿Correcto? 3, pudenda externa superficial y pudenda externa profunda. Vean aquí los vasitos representados. Pudendo externo superficial y pudendo externo profundo. ¿Sí los alcanzan a ver? Y entonces, esto en que viene aquí, nos emite una ramita que se va acá atrás, que es la femoral profunda. Correcto, es esta, femoral profunda, que se va hacia atrás. Unas ramas para los músculos y una arteria que viene quedando acá abajo, que ahorita la vamos a ver. Aquí la tenemos casualmente. Vean ustedes que dice acá, arteria superior es la arteria. Esta arteria que está acá es una arteria genicular descendente. Es ramo articular, arteria descendente, ¿correcto? Esta es la última arteria de esta arteria uterina, femoral, la que viene directamente hacia el anillo del tercer aductor. ¿De acuerdo? Y esta, fíjense muy bien de cómo nos confundimos al responder una respuesta. A ver, esta se llama genicular descendente porque, como dijeron, desciende a la rodilla. ¿Ya estamos claros? Y su otro nombre se llama anastomótica magna. ¿De acuerdo? Es otro nombre que le dan a esta arteria, anastomótica magna. Vamos a establecer las ramas ahorita de la uterina, su trayecto importante, ¿correcto? Y vamos a ver los detalles para poderla entender, ¿sí? Vamos a empezar con la arteria femoral. La arteria femoral es la continuación de la ilíaca externa a partir del ligamento inguinal. Su trayecto es descendente, antero, ínfero, medial. Su trayecto se extiende desde su origen hasta el anillo del tercer aductor, donde se convierte en poplitea. A lo largo de su trayecto pasa por 3 áreas importantes. La primera, suelo del triángulo de Scarpa. La segunda, aquí la tienen ustedes, conducto subsartorial, porque está debajo del sartorio, subsartorial de Hunter. Hunter es H-U-N-T-E-R, Hunter. ¿De acuerdo? Esto también se llama hiato de los aproximadores, hiato de los aductores, conducto de Hunter, conducto subsartorial. 4 nombres que significan lo mismo. ¿De acuerdo? Conducto de Hunter, hiato de los aproximadores, hiato de los aductores, conducto subsartorial. Todo es lo mismo. ¿Está correcto? Sí, doctor. Sus ramas son 1, epigástrica inferior superficial. 2, circunfleja ilíaca superficial. 3, pudenda externa superficial. 4, pudenda externa profunda. 5, femoral profunda. 6, musculares. Y 7, anastomótica magna o genicular descendente. Vamos a subrayar epi de la primera, circum de la segunda, P de la tercera, P de la cuarta, F de la quinta, Mu de la sexta y A de la séptima. ¿Cómo dice el mnemoteico?
Epicircum Pepe Femua. Sí, porque también, así como es primo hermano de tu foie, o sea, tiene un término francés. Tu foie era el tubérculo, la fosa y la lámina cuadrilátera, ¿se acuerdan? Y este epicircum pepe femua es epigástrica inferior superficial, circunfleja ilíaca superficial, pudenda externa superficial, pudenda externa profunda, femoral profunda, musculares y anastomótica magna o genicular descendente. ¿Está bien? Esta arteria, que es la arteria femoral profunda, también tiene sus ramas. Aquí las podemos ver. Esta arteria es la femoral profunda, aquí la tienen. Esta es la femoral cortada y esta es la femoral profunda. Y aquí tiene una arteria que se va por dentro del cuello y aquí hay una arteria que se va por fuera del cuello del fémur. Esta se llama arteria circunfleja interna y esta se llama arteria circunfleja externa. Ramos ascendentes y transversos descendentes de la arteria circunfleja femoral lateral. Aquí la tienen, ¿sí? Entonces, esta arteria, recuerdan ustedes que el tercer aductor, su inserción se caracterizaba por algo, Jenny. Sí, terminaba en el tubérculo del tercer aductor, formando un anillo para el paso de la arteria Femoral. femoral. Sí, pero aparte de eso, había algo característico que era esto. ¿Qué es esto? Formaba arcos. Formaba unos tenía puentecitos perforaciones. para el paso de las arterias perforantes. Y aquí las tenemos, perforante, 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 perforante. 4 perforantes, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son las ramas de la arteria femoral profunda. Ramas de la femoral profunda. 1. Arteria circunfleja externa. 2. Arterias perforantes, entre paréntesis 4. 3. Arteria circunfleja interna. 4. Entonces vamos a subrayar. Dice arteria circunfleja externa. Subrayen AR de arteria, la C de circunfleja y la E de externa. Abajo donde dice perforantes, perfora. Subrayan perfora. Y abajo donde dice arteria circunfleja interna, la A, la C y la I. Y el mnemoteico dice Arce perfora. Arce así. perfora así. Claro. Arce perfora así, esa es su forma de perforar, no le vamos a hacer otra cosa. Arce perfora así. Arteria circunfleja externa, perforantes que son 4 y arteria circunfleja interna. ¿De acuerdo? Estas son ramas de la femoral profunda. ¿De acuerdo? Y ahora nos vamos a ir a la poplitea. ¿De acuerdo? A la poplitea que ustedes ya saben de dónde a dónde se extiende. Vamos a preguntar a Noé, ¿de dónde a dónde se extenderá la poplitea? Desde el anillo del tercer abductor. ¿Es correcto? Y se va a extender por toda la parte posterior de la pierna. De la rodilla. La rodilla. Claro. Ok. En el triángulo popliteo. Hueco popliteo. No. Va a terminar en la línea oblicua del sóleo. ¿Correcto? ¿En qué termina? ¿En qué termina? Tibial anterior y... Tibial anterior y tibial posterior. O sea, en Cuba, decirle, por ejemplo, a Paulina, oye, tití, es decirle, oye, cariño. Es un término de cariño, ¿sí? Tití. Entonces, es parte del mnemoteico de esta arteria poplitea. Tití son las ramas terminales de la arteria poplitea, tibial anterior y tibial posterior. ¿De acuerdo? Nos faltan 5 ramas. ¿Sí? Y esas 5 ramas, un mnemoteico es Asusú, Artisú, Mitití, que ahorita las vamos a ver. Entonces, estamos ahorita de que, como dicen, la arteria poplitea es la continuación de la arteria femoral a nivel del anillo del tercer aductor,
pasa por el hueco popliteo en su porción media y termina en la línea oblicua del sóleo con sus ramas terminales tití, tibial anterior y tibial posterior. Y sus ramas son, ahora las vamos a ver. De pronto vemos que ya estamos hacia la parte posterior y estamos pasando de aquí hacia acá abajo. Tenemos que quitar esto para que veamos dónde termina y cómo se divide, ¿correcto? Entonces hacemos esto, hacemos un acercamiento a la región glútea, ya nos dimos por otro lado, pero ahorita vamos a volver, no pasa nada. Nos dirigimos, nos acercamos, nos aproximamos. Ya estamos muy cerca para esto. Aquí está. Esto sería, ¿verdad? A los que no quieran entenderlos porque de plano no lo quieren entender. Veamos. Voy a quitar esto y voy a hacer que Eddie me conteste todo. Vamos a ver, Eddie. Esta arteria, ¿qué arteria será? Es la ilíaca. Muy bien. ¿Qué ilíaca? Es la externa. Muy bien. Antes de que se convierta en femoral, ¿sí? Emite esta rama, correcto, y emite una rama que se va hacia arriba. ¿Cómo se llama esta que se va y la otra que se va acá? Es la epigástrica superficial y la circunfleja superficial. Entonces no pueden ser superficiales. Profunda. Profundas, exactamente. Luego pasamos directamente acá al ligamento inguinal, correcto. Y ahora vuelven a aparecer otra vez una rama aquí y una rama acá. ¿Cómo se llaman estas? Ahora sí son las superficiales, la epigástrica y la circunfleja. Muy bien. Y aquí aparece esto y esas dos ramitas que se llaman, ve tus apuntes. Sí. Pudenda. Son las pudendas externa y la profunda y superficial. Pudenda externa, superficial y profunda, ¿de acuerdo? Y luego vamos bajando y vemos a esta arteria que de pronto que sale acá. ¿Qué es esto? Sí, es la femoral profunda. Femoral profunda y vemos una rama que se va por dentro, circunfleja interna, otra rama que se va por fuera, circunfleja externa, y vemos esto, esto, esto y esto que son las perforantes. ¿Está bien? Sí. ¿Está correcto? ¿Sí? Bueno. Entonces vamos bajando y de pronto aquí vemos a una rama que desciende directamente acá, que es la genicular descendente. ¿Está bien? Pero aquí vemos que esta arteria, ya acá atrás, esta parte de aquí hasta acá, esto allá atrás se llama poplitea, ¿sí? Y esta poplitea, vean cómo tiene unas arterias que rodean, hay dos, hay una en medio y hay otras dos acá abajo. Se llaman articulares, sumi, dos superiores, la M, una media y dos inferiores, nos hacen 5 arterias, ¿verdad? Que son articulares, superior, media e inferior. Pero además, ¿qué otro nombre recibe la pantorrilla? ¿Qué otro nombre? Región sural, ¿correcto? Sura o pantorrilla es lo mismo. Tríceps sural, tríceps de la pantorrilla. Cuádriceps sural, cuádriceps de la pantorrilla. ¿Está bien? Me duele la región sural, me duele la región de la pantorrilla derecha o izquierda. ¿Está bien? Entonces, esta arteria que estamos viendo aquí, que es la arteria poplitea, que ahorita vamos a ver, la tenemos acá y vamos a descuartizar todo esto. Aquí lo tienen. Y entonces vemos acá las arterias, ¿sí? Estas son las geniculares inferiores. Y aquí directamente las geniculares superiores, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el mnemotécnico de esta arteria, que es la arteria poplitea. Comenzamos. La poplitea es la continuación de la femoral a partir del anillo del tercer aductor hasta la línea oblicua del sóleo. Ocupa la porción central del hueco popliteo y sus ramas son 1. Arterias surales superficiales. 2. Otras surales, que son las profundas. 3. Arti. Arriba ponemos articulares superiores, luego medias y luego inferiores, poniendo 2
1 y 2, porque son 5 arterias articulares, 2 superiores, una media y 2 inferiores. Y abajo ponemos tibial anterior y tibial posterior. Vamos a subrayar. En la primera, arteria sural superficial a su, ¿correcto? O sea, vamos a subrayar a su, y luego abajo había otras que eran otras surales, a su, que es arterias surales superficiales, surales profundas, ¿correcto? Es la segunda que vimos ya. Y luego arti, de articulares, sumi, superior 2, media 1, inferiores 2, artisumi, y luego ti, que era tibial anterior y tibial posterior. Quiere decir que la arteria poplitea, que es la continuación de la arteria femoral, a partir del anillo del tercer aductor, teniendo una descripción en la parte posterior de la rodilla hasta alcanzar a la línea oblicua del sóleo, emite 7 ramas, arterias surales superficiales, otras arterias surales, ¿está bien? Articulares superiores 2, media 1, inferiores 2, tibial anterior y tibial posterior, que son las ramas terminales. ¿Correcto? Y acá entonces vienen todas las ramas que vienen acá abajo, correspondientes prácticamente a la tibial posterior y a la peronea, como se puede ver acá. Y también va a haber otra que se proyecta hacia adelante, que será la tibial anterior. Y aquí se ve todas las geniculares superiores, las medias, las inferiores, todo eso y la división, ¿sí? La división que vino aquí, ya un poquito abajo, esta es la tibial posterior, aquí, ¿correcto? Tibial posterior que da aquí la continuación de la tibial por acá y la peronea por acá o fibular. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora las ramas de la tibial anterior y de la tibial posterior. Como estamos viendo esta tibial posterior, vamos a empezar con la tibial posterior. Nos da una arteria, ¿sí?, que va a rodear normalmente al peroné, que no está representada acá, que se llama rama circunfleja peronea. Número 1, rama circunfleja peronea. 2, arteria peronea o fibular, aquí la tenemos. Número 3, rama maleolar interna posterior, aquí pegada al maleolo, rama maleolar interna posterior. ¿Está bien? ¿Qué es lo que dije de primero? Rama circunfleja peronea. 2, arteria peronea. 3, rama maleolar interna posterior. Y luego aquí abajito, acá abajo, se termina dividiéndose en plantar interna y plantar externa. Vamos a hacer el mnemotécnico. Rama circunfleja peronea, van a subrayar ra, cir, p. Luego en peronea, subrayan p nada más. Rama maleolar interna, ra, m, i. Y en plantar interna y externa, van a subrayar P, L, A, N, T, plan, la I de interna y X de externa. Y el mnemotécnico dice racir peperami plantiex, como lo que comemos peperami. Racir peperami plantiex. Rama circunfleja peronea, la arteria peronea, rama maleolar interna posterior, plantar interna y plantar externa. ¿Es correcto?
Sí, doctor. Sí, doctor, es Sí, correcto. doctor. Doctor Y dijo, esta arteria peronea también tiene sus ramas, ¿sí? Y esas ramas de la arteria peronea las ponemos a continuación. Ramas de la arteria peronea o fibular. 1. Ramos musculares. 2. Ramos nutricios. 3. Ramos anastomóticos. 4. Maleolar externa posterior. Número 5. Perforantes. Vamos a subrayar las ramas, ¿sí? Entonces, ramos musculares, RAMU. La N de nutricios. La A de anastomóticos. MA de maleolar externa posterior. Y PER de perforantes. ¿Cómo dice el mnemotécnico? Ramuna Maper. Ramuna Maper. Rama muscular, nutricia, anastomótica, maleolar y perforantes. Ya se fijaron ustedes que entre ambas, tanto la tibial como la peronea, dieron las maleolares, que una es interna, la tibial, y otra es externa, que es la peroneal, ¿sí? Como parte de la irrigación de la región de los maleolos o tobillos. Y ahora nos vamos a ahorita al final de lo que es la arteria tibial anterior, ¿sí? Hasta llegar a la pedia. Ya estamos terminando, ¿sí? La arteria tibial anterior, exactamente aquí donde está este cursor, aquí, acá, va a venir bajando ahorita lo que es el paquete vasculonervioso tibial anterior. Y esto que estamos viendo aquí, ahí está. Está el nervio allá, correcto, que viene siendo hay dos nervios que están aquí, bien, este es el nervio fibular común. ¿Se acuerdan ustedes que el ciático, cuando llegó al rombo del hueco popliteo, se dividió en una rama externa que es el fibular común, ¿sí? O peroneo común, que es este, y el otro que seguía hacia abajo, que era el nervio tibial. Pues este peroneo común rodea el cuello del peroné y emite una rama que es el peroneo superficial, fibular superficial o músculo cutáneo, y este que viene acá que se llama tibial anterior o fibular profundo, que se une con esta arteria que viene acá, que es la tibial anterior, que viene y a la mitad de la distancia de maleolo interno y maleolo externo sobre el cuerpo del asteroide se convierte en arteria dorsal del pie o arteria pedia. Entonces, esta arteria que desciende acá, que es la tibial anterior, que es una rama terminal de la poplitea, tití, por sus ramas son ramas de la tibial anterior. Número 1, maleolar interna anterior. Número 2, maleolar externa anterior. Ya tenemos 4 maleolares, 2 posteriores y 2 anteriores. Maleolar interna anterior, maleolar externa anterior. ¿De acuerdo? Rama, la siguiente, rama circunfleja peronea. Ramas cutáneas. La que sigue. Ramas musculares. Recurrente. Tibial anterior. Recurrente tibial posterior. Vamos a repetirlo. Maleolar interna anterior. Maleolar externa anterior. ¿Está bien? Circunfleja peronea. Cutáneas, musculares, recurrente tibial anterior, recurrente tibial posterior. ¿Está bien? Vamos a subrayar. Mía
o sea, maleolar, la M, la I y la A. Abajo, MEA, maleolar externa anterior. CIR de circunfleja. Q de cutáneas. MU de musculares. RE de recurrente. T de tibial y A de anterior. Reta. RE de recurrente. TI de tibial y PO de posterior, retipó. ¿Cómo dice el mnemotécnico? Mía, mea, Mía, mea, circu, reta, retipó. Ok, vamos a ver cómo está el mnemotécnico. Esto tal parece que es un muchacho que tuvo labio leporino y está en una discusión y así nace este mnemotécnico. Mía dice uno y mea dice el otro. Circumu, ¿verdad? Reta a retipó. Eso es todo lo que dice el mnemotécnico, ¿sí? Entonces, mía es maleolar interna anterior y mea maleolar externa anterior y circumu es circunfleja peronea, cutáneas y musculares, recurrente tibial anterior y recurrente tibial posterior. A la altura del cuerpo del astrágalo, ¿verdad? A la mitad de la distancia de los maléolos, nace la última arteria, que es la arteria pedia o dorsal del pie. Y esta nos va a dar 1. Arteria tarsiana interna. 2. Arteria tarsiana externa. 3. Arterias digitales dorsales. Vamos a subrayarla ATI, arteria tarsiana interna, ATI. Luego, arteria tarsiana externa, AT, arteria tarsiana externa. Y ardido, arterias digitales dorsales. Y se acabaron todas las arterias ahorita del miembro inferior. Y hemos llegado a todas las arterias desde lo que es la base del cuello hasta la punta de los dedos de la mano, hasta la punta de los dedos del pie, pasando por lo que es nuestro abdomen, pasando por nuestro tórax. Y nos quedan algunas cosas finas del abdomen que tenemos que explicar mañana acerca del intestino anterior, medio y posterior y empezar a desplazarnos con el cuello a la carótida interna y carótida externa. Repitiendo esta última, la arteria pedia es continuación de la arteria tibial anterior sobre el cuerpo del astrágalo a la mitad de la distancia entre maléolo interno y maléolo externo y para su estudio presenta arteria tarsiana interna, arteria tarsiana externa y arterias digitales dorsales y su mnemotécnico es AT, ardido. Bien, entonces vamos directamente a un repaso rapidísimo para terminar la clase y vamos a empezar. ¿Alguna pregunta, alguna duda antes que empiece? ¿Todo bien? Yo sí tengo dudas. Todo bien, doctor. Doctor, ¿por dónde pasa la arteria pedia? La arteria pedia es la continuación de la arteria tibial anterior. Cuando llega sobre el cuerpo del astrágalo a la mitad de la distancia entre maléolo interno y maléolo externo, termina la arteria pedia, la arteria tibial anterior y se convierte en pedia. Y la pedia sigue por el dorso del pie y emite la arteria maleolar interna, la maleolar externa, es la tarsiana interna y tarsiana externa, no maleolar, es tarsiana interna, tarsiana externa y digitales dorsales. Ok, muchas gracias. Doctor. Sí. Una de las ramas de la hipogástrica de la ilíaca interna era la isquiática y nos dijo que era arteria satélite ¿de cuál? El nervio ciático. Ok. ¿Y qué significa satélite? ¿Que va pegado a él? Sí, sí que va junto, así es. ¿Está bien? Sí, doctor. Bueno, el corazón es un órgano importante que se encuentra localizado a nivel del mediastino medio. Es el órgano más importante que divide el mediastino en superior, en anterior, medio y posterior. Presenta un vaso que lo alimenta, que es la arteria aorta ascendente que da las coronarias coco, izquierda y derecha. La coronaria izquierda nos emite la interventricular anterior y continúa en el surco auriculoventricular en sentido anteroposterior como circunfleja. La coronaria derecha nos emite una arteria del cono, la arteria de los nódulos sinoauricular, auriculoventricular, ramas auriculares, ramas ventriculares, la rama interventricular posterior y la rama marginal derecha. Esta arteria que viene siendo la aorta ascendente va del tercer espacio intercostal izquierdo al segundo cartílago costal derecho y se continúa como callado de la aorta de 5
centímetros de longitud, 2 a 2.5 de grosor y con 3 ramas importantes que nacen a la altura de T4 a T5 en el ángulo de Lewis y que dan a trocazo, que es el tronco arterial brachiocefálico, carótida primitiva y subclavia del lado izquierdo. Estos vasos se van a poner a la derecha de la tráquea y los últimos dos a la izquierda de la tráquea. Por delante de la tráquea el grupo infraoideo, por detrás el canal traqueoesofágico, nervio laringio recurrente y esófago, hacia arriba la laringe y hacia abajo el propio corazón. Este tronco arterial brachiocefálico se divide en subcapria, una subclavia y una carótida primitiva, y del otro lado normalmente también la subclavia hará un arco sobre la primera costilla por delante del tubérculo del isfren y se dividirá en 3 porciones por medio del músculo escaleno anterior, en donde vamos a encontrar 5 ramas: verma, tiroal, tronco y escafo, vertebral, mamar interna, tirocervical, con 3 ramas que luego vemos, el tronco cérvico intercostal y la escapular descendente dorsal. A continuación, en el borde externo, después de haberse dividido en 3 partes, la que va de su origen al borde interno a borde externo de escaleno anterior y borde externo a borde externo de la primera costilla, pasamos a la arteria axilar, que también tiene un trayecto oblicuo con 3 porciones, que la primera, la segunda y la tercera en base al pectoral menor. La primera emite una rama, la segunda 2 ramas y la tercera 3 ramas: torácica superior, acromotorácica, mamaria externa, escapular inferior, que es la arteria de mayor calibre de todas las ramas que da, que es la subescapular, circunflejo humeral anterior y circunflejo humeral posterior. Y luego pasamos a la humeral, que se encuentra en MEUVA, en donde vamos a encontrar UCO con humo, donde está la humeral profunda, que es un vaso que alimenta a la parte posterior de la región del brazo junto con el nervio radial y que nos da delto nutria P, donde estaba la deltoidea o ascendente, verán nutricias y luego se descendente humeral anterior y descendente humeral posterior, mientras que en la parte anterior estaban las colaterales cubitales superior e inferior que acompañan al nervio cubital, nutricias y musculares, para terminar a 1.25 por debajo del pliegue de codo en radial y en cubital. La radial es la continuación directa, mientras que la cubital es la continuación de mayor tamaño o mayor calibre como rama terminal. La radial da 7 ramas y la cubital da 7 ramas. Ra, trantor, coco, nos emite normalmente una y tron, ramo, trans, cubito, terminal, nos emite la otra. Ra es recurrente radial anterior, ramos musculares radiopalmar, transverso anterior del carpo, dorsal del carpo, colateral externo del índice, colateral interno del pulgar, y del otro lado vamos a encontrar troncos de las recurrentes, cubital anterior y cubital posterior, tronco de las interosas anterior y posterior, la anterior para el nervio mediano, la arteria satélite, y la posterior para la rama, la arteria recurrente radial posterior. Y luego ramos musculares, transverso anterior del carpo, la cúbito dorsal, y luego vamos a terminar directamente ahí abajo con aquellas ramas terminales, ¿verdad?, que van directamente de esta arteria. Entonces, tron, ramo, trans, cubito, y la última, que es la rama terminal de la cubital. 4 arcos arteriales, uno por delante del carpo, se escribe arco transverso. Participa una transversa anterior del carpo de la cubital, una de la radial y la interosia anterior, una en el dorso, que participan las 3 primeras junto con la interosia posterior, un arco palmar superficial y un arco palmar profundo de vasos encontrados, el profundo, que es la radial con la cúbito palmar, y el superficial, que es la cubital con la radio palmar. Después pasamos directamente y empezamos a bajar. La aorta torácica presenta ramas parietales y viscerales, fibromet, tímicas, broncales, mediastínicas, esofágicas y pericárdicas, y las parietales basisufres, basa, vasorum, intercostales posteriores de la 3 a la 11, subcostales y pénicas superiores. Entramos a la clase de hoy, empezamos con las primeras ramas diafragmáticas y inferiores y vemos que hay ramas parietales y ramas viscerales en la aorta abdominal, que va de T12 hasta L4, luego se vuelve a dividir en L5 para formar una hipogástrica y una ilíaca externa. La ilíaca externa se convierte hacia abajo como en femoral, y la ilíaca interna o hipogástrica tiene ramas viscerales y parietales. Las ramas parietales de lo que es el abdomen, vamos a tener dialumis, diafragmáticas inferiores, 5 pares de lumbares, ilíacas primitivas y sacra media, y también vamos a encontrar ramas impares, que son ventrales, y otras que son laterales, ¿verdad? Vamos a tener atrome, mecas, tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior, las capsulares medias, las renales y las genitales o gonadales. Y cuando entramos directamente a la parte de abajo, entramos también a ramas parietales y viscerales, las parietales de la hipogástrica isquipo, que es la iliolumbar con su rama ilíaca, su rama lumbar, y luego la sacra lateral, y luego las glúteas superior e inferior, la isquiática, la pudenda interna de la doctora Trill, la isquiática para la arteria satélite del nervio ciático, la pudenda interna, pepe, bucador, retrolabial, con todas las ramas mencionadas anteriormente, la doctoratriz muscunutripú AP, con todas las ramas musculares, nutricias púbicas, rama anterior, rama posterior, rama acetabular, y luego entramos a lo que es un bebé con uvas, con las ramas viscerales de la hipogástrica, donde está la hemorroidal media, la umbilical orbital, vesical superior, vesical inferior, la arteria de conducto deferente, la arteria uterina y las arterias vaginales, y luego nos vamos saliendo con una ilíaca externa que da epicircum, que son profundas, la epigástrica inferior profunda, circunfleja ilíaca profunda, y luego nos vamos a la femoral, epicircum
circunPPFemois, que son dos superficiales con pudenda externa superficial, pudenda externa profunda, femoral profunda, arce perfora así, que son arterias circunfleja externa, arterias circunfleja interna y perforantes, y luego seguimos hacia abajo hasta la anastomótica magna o genicular descendente, se convierte en poplitea, y la poplitea es de un territorio posterior que nos da 7 ramas a su artisummititi, arterias surales superficiales, otras surales, articulares superiores, media e inferior, tibial anterior y tibial posterior, la tibial anterior circumorreta retipo, circunfleja, peronea, cutáneas, musculares, recurrente tibial anterior, recurrente tibial posterior. En la parte de atrás tenemos tenemos que la arteria tibial posterior continúa hacia abajo y nos va a emitir racir peperami plantiés, rama circunfleja peronea, la arteria peronea o fibular, peperami, que es rama maleolar interna posterior, plantar interna y plantar externa, y la otra que es ramuna Mbaper, que es ramos musculares, nutricios, anastomóticos, maleolar, interna posterior y perforantes. Y luego las arterias tibial anterior, que dijimos que era circumo, reta, arretipo, mia, mea, que era la maleolar interna anterior y maleolar externa anterior, se continuaban hacia abajo con lo que es la pedia, como continuación, o arteria dorsal del pie con AT ardido, arteria tracción interna, tracción externa y digitales dorsales. Entonces nos llevó como 10 minutos, 11 minutos, todo lo que hemos visto desde la clase de ayer a la clase de hoy, y eso lo pueden hacer ustedes en casa y volverlo a repetir y volverlo a repetir hasta el cansancio, porque la anatomía se aprende por fastidio y por repetición. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien, doctor. Perfecto. Entonces, ya el día de mañana vamos a continuar nosotros con lo que es todos los vasos del abdomen. Vamos a entrar también a algunas cosas de relaciones viscerales para que vean cómo se va a cubrir la irrigación de todo lo que es el abdomen, para que ya después de mañana, el lunes, empecemos con la parte de arriba, con cosas finas como nariz, con todo lo que tiene, faringe, con todo lo que tiene, laringe, con todo lo que tiene y todo, y empezar a hacer nuestros repasos nuevamente, ¿verdad? Para ir cubriendo todo. Se me hace que el módulo está muy corto, no sé si nos falta algo. Le preguntaba a Darina y me mostró nuevamente el temario, que es todo lo referente a cardiopulmonar, cardio, corazón, toda la circulación, tanto arterial como venosa, y un poco de linfáticos, timo y vaso, que en una clase se ve eso. Pero no sé, pensé que también se veía digestivo en esta etapa, pero me dicen que no. Doctor. Sí. Si nos sobra tiempo de la unidad, ¿nos podría enseñar lo de endocrino? Sí, claro, claro. Sí, no hay ningún problema. Es que, doctor, creo que nuestro examen es el 30, si no me equivoco. O sea, creo que por eso la unidad está tan corta. El 30 de aquí de octubre. De octubre, sí. Uh-huh. Si no me equivoco, si no estoy mal, es el 30 o cerca de esa fecha. Pues sí, pues entonces ya, como digo, estamos yendo a un buen ritmo y debemos terminar mañana detalles para entrar nada más a las cosas del principio, como es nariz y faringe, laringe y eso. Bueno, pues nuevamente un gusto estar con ustedes. Veo que están animados, veo que están estudiando bien. Leí casi todos los trabajos cuando ustedes los presentaron, pero en una forma muy superficial, en el sentido de contenidos y cosas. Y ahorita estoy leyendo detenidamente los trabajos, que están muy buenos, de verdad muy buenos. Y pienso hacer con esos trabajos un manual de los apuntes de ustedes, o sea, de esta hada, la otra hada y la tercera, son 3 hadas, para que tengamos nosotros, para el servicio de ustedes y para el servicio también de los que vienen después de ustedes, verá unos apuntes que les puedan ser de mucha utilidad. Bien, pues como siempre, mis deseos son los mismos, que estén bien ustedes, que hagan muchas oraciones, que les den felicidad a sus papás, que aprovechen que tienen padres, que aprovechen que ellos están prácticamente con ustedes en todo momento, que hacen hasta lo imposible para hacer las cosas como debe de ser, para que ustedes no sufran en este trayecto de su carrera profesional. No los dejen mal. O sea, sientan ustedes la necesidad del compromiso, como cuando dicen en Estados Unidos, I promise. Así tienen que prometerse ustedes mismos al dar cosas buenas de su persona para su prójimo, en este caso sus papás. Bueno, les deseo una excelente tarde y esperamos el día de mañana vernos para continuar transmitiendo los conocimientos. Doctor.
¿Sí? Ay, disculpa, el examen es el 24, pero creo que sí, está muy cortito la unidad. Pues no sé, si me imagino que va a ser unidad 2 y unidad 3 juntos. Este Y el 24 es final, el examen. No, el de 24 de noviembre. noviembre. 24 de Entonces, creo que el noviembre. final, sí, el último examen debe ser de las 3 unidades, si no me equivoco. Pero Entonces, creo que por eso ese está 24, corto. 24 de noviembre es el examen. Sí. No, nosotros vamos Oiga, a hacer... doctor. ¿Sí? Dime. Ay, no, disculpe, termine. Sí, no, ese examen normalmente, o sea, nosotros nuestro ritmo no le vamos a bajar, nosotros vamos a seguir y repasamos o lo que sea, pero nosotros no vamos a bajar el ritmo. Estamos yendo bien. Dime, Kevin. Lo que quería comentar, profe, es que estaba viendo lo que vendría siendo la parte de la planeación didáctica y en la parte de exámenes dice que el examen de la unidad, o sea, el segundo examen tiene que ver con la unidad 3 y la unidad 4. Entonces sí vendría estando la parte que usted mencionó de El digestivo. digestivo. Por eso le Y, incluimos, no hay problema. De hecho, mañana vamos a ver muchas cosas de digestivo para poder entender la partecita de las arterias. doctor, si Bien, quiere le digo qué temas hay en la unidad 3 y en la unidad ¿de 4. acuerdo? Lo revisan con mucho gusto, claro. Muchas Ah, gracias. ¿se lo digo de una vez o lo revisando? No, porque voy a entrar a operar ahorita, pero Ah, ¿cómo ok, se llama? ok. Me lo pasas, tú tienes mi número como todos. Bueno, les deseo Ok. una feliz tarde. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias, Muchas doctor. gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Suerte. Suerte en la operación. Gracias. Pacheco. Ahí se va una leyenda.